Hola gente, muy buenas. Bueno, aquí estamos comiendo, almorzando después de hacer el entreno de hoy martes. Unas tostadas con jamón, un poco de leche con cacao y muesli. Y bueno, pues ¿qué os voy a contar ahora? Acabamos de hacer el entreno de hoy martes, que luego ya habréis visto. Y bueno, un poco hoy iba el tema de un poco de toma de datos, una prueba, un test de cara a las carreras de montaña que tenemos próximamente. Y bueno, pues un test. ¿Qué es un test? Pues un test, digamos que es una prueba de cara a un objetivo o cualquier cosa que tengamos que preparar, ya sea un examen, ya sea una prueba deportiva, una prueba para entrar en un trabajo. Y bueno, en nuestro caso tenemos que hacer test para tomar un poco referencias, datos, como digo, de cara a organizar el entrenamiento y ver la evolución o la mejora o cómo nos vamos adaptando con el entrenamiento. Y bueno, en el tema de correr, si bien un test para una carrera de asfalto o una competición de asfalto es relativamente fácil de hacer, ya sea un test de campo, ¿vale? No nos metemos en un test de laboratorio y tal, un test de campo de ya sea potencia aeróbica máxima, umbral anaeróbico, resistencia aeróbica, capacidad aeróbica. Entonces, si bien hacer un test en asfalto o de cara a una competición de asfalto o pista es relativamente sencillo, solo tenemos que tener en cuenta una distancia y una velocidad relacionada con un parámetro de intensidad, como puede ser pues toma de lactatos, potencia, frecuencia cardíaca. Entonces esa relación nos dará una información muy buena de cara a cómo nos estamos adaptando al entrenamiento o qué podemos mejorar o cómo podemos mejorar. Pero bueno, en nuestro caso hoy hemos hecho una toma de datos de cara a las carreras de montaña y ahí entra en juego, o digamos que es un poco más complicado, porque entra en juego cosas como el tipo de terreno, si las subidas o las bajadas son más o menos técnicas, si hay más pista, más senda, el terreno está más o menos compacto, el desnivel y bueno, esas son las principales diferencias en cuanto a una carrera de asfalto, evidentemente. Entonces, en cuanto al test, eso es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, un test, básicamente, ¿qué necesita tener un test? Pues que mida lo que pretendemos medir. No podemos pretender hacer un test de velocidad máxima de 100 metros, de 80 metros, de 50 metros, si nuestro objetivo es mejorar o preparar una media maratón. No podemos hacer un test en asfalto para ver cómo estamos en la montaña. Entonces, o en cuanto a temas metabólicos o condicionales, si tenemos que preparar una carrera más larga, pues tendremos que un poco testear cómo vamos a esos ritmos más lentos o a esa intensidad media y no hacer esfuerzos a lo mejor máximos, que también nos valdrían de información pero no serían tan indicados. Entonces, un test tiene que medir lo que pretendemos mejorar. Luego tiene que ser tiene que poderse repetir, ¿vale? Entonces, en las mismas condiciones. No podemos hacer un test de potencia aeróbica máxima de 6 minutos, de 8 minutos, de 2 kilómetros en un día en una zona de, por ejemplo, aquí en Crevillente,
en un recorrido que puede tener ligeras pendientes y luego hacerlo en la pista. Evidentemente no podremos comparar datos. Entonces ya tenemos dos cosas. Luego un poco que las condiciones sean las mismas en cuanto a entrenamiento previo, en cuanto a momento de forma, en cuanto a descanso que hayamos tenido, la hora del día, por la mañana o por la tarde. Entonces tienen que ser casi las mismas condiciones. Nunca va a ser lo mismo, pero bueno, en la medida posible hacerlo igual. Cuanto temperatura y bueno, un poco eso. Luego también que los datos sean muy objetivos. No podemos hacer aproximaciones o más o menos o... ¿Vale? Entonces tenemos que tener claro que los datos deben ser muy objetivos en cuanto al tiempo, en cuanto a la distancia, en cuanto al ritmo, en cuanto en este caso en montaña al desnivel. Y bueno, pues para que luego podamos compararlo exactamente. Y bueno, en este caso lo que hemos hecho hoy ha sido un poco un test, una toma de datos para comprobar o tener una referencia en cuanto a nuestra capacidad o resistencia aeróbica de larga duración. Como he dicho en el vídeo, como un poco referencia para los maratones de montaña. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos elegido una distancia media, no muy larga tampoco, de 15 kilómetros, con una proporción de desnivel o con una relación de desnivel semejante a la de un maratón, y en este caso han sido 750 positivos, que vienen a ser unos 1000 cada 20 kilómetros, y bueno, un terreno más o menos variado, de algo de pista, casi nada de llano, zonas algo técnicas en las bajadas, subidas más o menos duras y de caminar también, de correr, y un poco mantenernos en esa intensidad de zona 2 más o menos, que es nuestra zona o nuestros ritmos para los maratones de montaña. Y bueno, y un poco ha sido eso, hacer una especie de prueba para tener una referencia y dentro de un cierto tiempo, un mes, mes y medio, pues volver a hacerlo. En principio habría que hacerlo a la misma intensidad, ¿vale? Que en este caso la intensidad nos la da las pulsaciones, en el mismo recorrido. Eso no tiene que cambiar, porque aquí hacerlo, aunque sea el mismo desnivel y distancia en un sitio o en otro, varía mucho. La montaña no es la misma, o sea, la montaña es única, la de aquí es única y no se asemeja en nada a la de otro sitio. No es igual que una pista de atletismo de aquí de 400 metros será idéntica a una pista de atletismo de China de 400 metros. Entonces, en este caso, eso no lo podemos obviar. Y el recorrido deberá ser el mismo aquí en Crevillente para poder comparar esos datos. Y bueno, lo que digo, ya tenemos una referencia. Esos datos no nos dicen mucho, no son ni buenos ni malos, simplemente luego es compararlos y ver un poco tendencias o cosas a mejorar, ya sean subidas, en bajadas, en resistencia muscular. Pero bueno, esto ha sido un poco con objetivo de esa resistencia aeróbica de larga duración, capacidad aeróbica. Y bueno, pues ya estaría. Es un poco que en montaña también podemos hacer test y que hay que tener en cuenta que deben ser en un recorrido que podamos repetir. La distancia, desnivel, pues más o menos deberá asemejarse a la competición objetivo. No podemos hacer este test de cara a preparar o tener una referencia para un kilómetro vertical y al contrario, no podemos hacer un test de velocidad vertical o de para kilómetro vertical como referencia para una carrera de larga distancia como sea un ultra. Así que bueno, un poco saber utilizar todas las herramientas que tenemos y un poco dirigir ese entrenamiento de la mejor forma posible
teniendo pues estos datos. Y bueno, y nada, luego también un poco tener esos datos subjetivos de sensaciones y también es bueno anotar. Así que nada, eso queríamos contar hoy y bueno, espero que os sirva y nada, así que hasta el próximo vídeo, ¿vale? Hasta luego, vamos a seguir comiendo.